tenemos la función de demanda que enfrenta el monopolista, que es la línea media verde que se ve allí. Esta. Esto es ingreso medio o curva de demanda. A partir de la función de ingreso medio, se infiere la de ingreso marginal. Lo que hicimos el otro día en el ejercicio, ¿se acuerdan? Por lo menos usted, Paco, ¿se acuerda que estuvo? Sí, profe. Bien. Busca la condición de optimalidad del monopolista. Nunca olviden. Primer orden y general en cualquier mercado y en la vida. Ingreso marginal igual costo marginal. Buscamos costo marginal, es la función roja que aparece aquí, CMC1. Ingreso marginal es la línea media grisácea, esta. Y la condición de optimalidad se da allí. Con eso, el monopolista determina cuánto producir. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Sí, profe. Conocido aquello, determina cuánto cobrar. Recuerden, conocida la cantidad, nos vamos a la demanda para determinar la disposición a pagar, P sub M. Por lo tanto, este monopolista cobra P sub M y cada unidad en promedio le cuesta lo que leo aquí en la línea negra. Este es el costo medio total. Es decir, costo medio variable total. Costo medio total. Costo medio total. Por lo tanto, este monopolista, esta empresa, estaría ganando o perdiendo platita. Si vende cada unidad a PM y le cuesta en promedio cada unidad CMT. Ese rectangulito que achuré, ¿qué representaría? Lo que La gana. ganancia. ¿Perdón? ¿Qué representaría? Dilo de nuevo, que no escuché bien. Lo que gana. Las utilidades. Efectivamente, estos serían, si se dan cuenta, en este caso, esto representaría utilidades normales o sobrenormales. ¿Está lucrando o no está lucrando esta empresa? Está lucrando. Listo. Entonces, vámonos, esta es una situación de corto plazo. ¿Qué es lo que trataría de hacer? Sabemos que en el largo plazo, nunca olviden esto, cualquier empresa, en particular el monopolio, puede o debe ajustar los factores productivos de tal manera de encontrar algún tamaño de planta que le permita al menos no perder. ¿Me siguen? Ese es un concepto que es válido en la teoría del productor en general. Bueno, ¿qué es lo que ocurriría? Aquí nos fijamos en el corto plazo. En el largo plazo, ¿dónde se da la condición de optimalidad? Busco la condición primera de optimalidad de ingreso marginal igual a costo marginal, pero ya no costo marginal de corto, sino que costo marginal de largo. Esto es el costo, la línea azul, esta curvita azul que están viendo aquí, CML, es el costo marginal de largo plazo. Y si observamos dónde se da la condición de equilibrio en el largo plazo, entonces, ingreso marginal, la línea media grisácea, con la línea azul, aquí. ¿Me sigue o no? Este es el óptimo de corto plazo. ¿Me sigue? Mientras que esta de aquí, este es costo marginal, lo voy a poner la G para que no se me pierda, costo marginal de largo plazo. Y este sería el óptimo de largo plazo. ¿Hay dudas? Y si se dan cuenta allí, ¿qué es lo que pasa? Vende, conocida la cantidad, el Q sub M LP, esto era Q sub M CP, corto plazo. Busco el precio, leo el precio en la curva de demanda, aquel. ¿Cuánto le cuesta en promedio producir cada unidad en el largo plazo? Esto.
¿Cuál es la diferencia unitaria por cada unidad producida y vendida? Esta diferencia vertical. ¿Me siguen o no? ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, voy a cambiar el color del lápiz. Si se dan cuenta, ¿qué lograría allí el monopolista? ¿Qué pasa con sus utilidades? ¿Cómo es el rectángulo medio verdoso contra el rojillo? Son mayores. Por lo tanto, ¿maximiza o no la utilidad en el largo plazo? Sí. Ya. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Jóvenes, si tienen dudas, díganme. ¿Hay dudas? Este era costo marginal de corto plazo. Corto plazo. Ya. Bueno, si dicen que no, les creeré. Entonces, en el largo plazo, ahí está la condición de optimalidad. ¿Dónde sería lo óptimo que se ubicara en el largo plazo? En este punto. Lo mismo que ocurría, si se acuerdan, en una empresa competitiva, donde se da la quíntuple igualdad. En este caso no puedo hablar de sextuple con el precio. Sí, lo siguiente, ingreso marginal, vean en este punto, ingreso marginal igual a costo medio de corto. Esta, le vamos a poner apellido, esta es la función costo medio corto plazo, costo medio, corto plazo. Costo medio largo plazo, costo marginal de largo plazo, costo marginal de corto plazo. Ahí se da la quíntuple igualdad. En ese punto, ingreso marginal igual a costo marginal de corto plazo igual a costo marginal. ¿Cómo son todos los factores productivos en el largo? Variables. Ya. Ahí se da esa quíntuple igualdad. Y el área que reflejaría las utilidades sería toda esa. Que en este caso, ciertamente, lo estamos viendo en el mono, serían utilidades normales o sobrenormales. ¿Aló? ¿Aló? Recuerde que en el largo plazo, competencia perfecta, todas las empresas se paran acá y venden a ese precio, a ese de ahí. En ese caso, todas tienen utilidades normales o sobrenormales. ¿Normales? Normales, solo están consiguiendo todos los costos y además del costo de oportunidad por dedicarse a esta actividad, o si no se van a otra. Recuerden que había movilidad de los recursos, o no existían barreras de entrada. En este caso sí hay barreras de entrada, por lo tanto esta empresa puede aprovechar dicha coyuntura y va a obtener toda esta área de utilidades, y eso representarían utilidades normales o sobrenormales. Solo está viviendo de la empresa o además, si usted quiere, y de manera brutal, se está haciendo rico. Se está generando toda esta área de utilidades. Sí las está generando. Ya, por lo tanto, son utilidades sobrenormales. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Bueno, y aquí ocurre lo mismo que conocemos. Fíjense, en este caso, si estuviésemos en el largo plazo, aquí tenemos la función de ingreso medio, ingreso marginal, costo marginal de largo, encontramos la condición de optimalidad y eso se da, se me fue el lápiz, eso se da aquí. Eso se da allí. También se da en ese pedacito.
pero ahí la pérdida va a ser mayor. Ya, fíjense. ¿Cómo determinamos cuánto cobra esta empresa? Lo leo en la curva de demanda. Ese es el precio que estaría cobrando. ¿Cuánto le cuesta en promedio producir cada unidad? Aquí arriba, ahí, para ese volumen de producción. ¿Cómo es el costo medio respecto del precio que está cobrando el monopolista? ¿Cuál es mayor? Costo medio. Costo medio. Por lo tanto, esta empresa está operando con utilidades o a pérdida. Pérdida. A pérdida. Y si se dan cuenta, a todo evento la función costo medio va por sobre la demanda. Esta empresa logrará encontrar algún tamaño de planta que le permita no perder, si es que este se fuese en largo plazo. Fíjense, a todo evento el precio, que lo leen en la demanda, va a ser menor que el costo medio. ¿Va a encontrar entonces un tamaño de planta que le permita no perder plata? No. No. ¿Qué tendría que hacer? Por muy monopolio que sea, ¿qué tendría que hacer? Dejar de. Díganlo, sin temor a equivocarse, díganlo. Dejar de producir. Listo, es decir, seguir o salirse en este mercado. Salirse. Salirse, ya. A menos que la autoridad, en este caso le subsidiara y le ayude a solventar esa pérdida y le pague un delta, pero eso es otra cosa. Eso vamos a ver después las medidas correctivas. Hay dudas, pero de mutuo propio y sin intervención de un tercero, y entendan por tercero los consumidores, el oferente, y el tercero podría ser el Estado. Si no ocurre aquello, este monopolista, el que tengo en la pizarra, tendría que cerrar. ¿Por qué? Porque es incapaz de encontrar algún tamaño de planta que le permita al menos no perder. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, ahí hay un ejemplo similar al que vimos el otro día, así que lo saltamos. Poder de mercado, y esto tiene que ver con lo que calculamos hacia el final del ejercicio, que es el índice de Lerner, y que da cuenta de la diferencia relativa entre precio, costo marginal, respecto del precio. Entonces, lean esta lámina, por favor. ¿Qué es lo que hablamos el otro día cuando lo calculamos el miércoles? ¿Ya hay duda en lo conceptual? En el texto, digo. Que el otro día me lo dijeron bien a los que estaban en la clase, digo. Entonces, finalmente podemos llegar a plantear lo siguiente. El índice de Lerner es la diferencia entre el precio y el costo marginal partido por el precio y nos da una relación, en el fondo, si usted quiere, porcentual. Y tal cual bien me dijeron en aquel minuto, fíjese, si el costo marginal tendiera a 0, ¿cuánto valdría este cociente? 1. 1. Y si estamos en un mercado competitivo, o de otra manera, en la medida que la curva de demanda sea más elástica, este cociente, perdón, esta diferencia, el precio menos el costo marginal, va a ser mayor o menor.
En un mercado competitivo, ¿cómo es la condición de primer orden? El precio, ¿a qué lo igualan? Para encontrar el óptimo. Costo marginal. Listo. Entonces, fíjese, en un mercado competitivo, o que se acerque muchísimo a él, la diferencia en el numerador va a ser grande o chica. Chica. Chica, partido por el precio, ¿a qué va a tender eso? A cero. A cero. Por lo tanto, el índice de Lerner se va a mover entre 0 y 1. 0 y 1. ¿Y de qué dependerá? Obviamente de la elasticidad de la curva de demanda. En la medida que la curva de demanda es más elástica, más horizontal, la diferencia entre el precio que cobrará el monopolista y el costo marginal, ¿cree usted será mayor o menor? Mientras más elástica, vayamos al caso extremo. Si la curva de demanda fuese perfectamente elástica, algo así, este es el ingreso medio. Recuerden, si la condición media es constante, la marginal coincide con ella. La marginal coincide con ella. Y en este caso, ¿qué estaría ocurriendo con esta curva de demanda? Que el ingreso medio es igual al precio e igual al ingreso marginal. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta aquí cuando operábamos para ir conociendo, bueno, qué precio cobraba el monopolista. Si se dan cuenta, aquí, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Cómo va a ser siempre el precio? Si esa fuese la curva de demanda. Es constante. Por lo tanto, trace cualquier función de costo marginal para encontrar el óptimo. Costo marginal igual ingreso medio. Y el ingreso marginal está ahí mismo. Ahí se está cumpliendo aquello. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? ¿Hay diferencia entre el precio y el costo marginal? No. No. Por lo tanto, ¿cuánto vale el numerador? Cero. Cero. Por lo tanto, ¿cuál es el poder del monopolio? Cero. Cero. ¿Qué significa eso? Que estamos en un mercado perfectamente. Si la curva de demanda es de esa forma, significa que el mercado es perfectamente. Competitivo. No, pues competitivo. Sí se dije, profe. No, me dijiste el lineal. Ya. Entonces, mientras mayor sea esta brecha, en el fondo, mayor poder tendrá el monopolio. ¿Y de qué depende? Bueno, de la elasticidad de la curva de demanda por el bien que está enfrentando. Y así podemos analizar estos dos monicacos. ¿En cuál de los dos cree usted que el poder del monopolio es mayor? ¿En el gráfico 1 o en el gráfico 2? En el gráfico 2. En el gráfico 2. Este era lo que yo llamaba P sub K, recuerde. ¿Y qué es lo que era P sub K? Aquel precio al cual ingreso marginal es igual al costo marginal. Aquí la brecha sería PM menos costo marginal, partido por el precio. Si le pongo número y pensando en el mono más o menos, ¿cuánto sería? Estos son números, precios. 10 menos 5, 5 partido por 10. El índice de Lerner con los números que yo me di sería 0,5. En este otro, si seguimos el mismo raciocinio, pongámosle 8, 0. La diferencial, ¿cuánto sería? PM, esto es PK, en este caso, esto es PK, al cual el ingreso marginal igual al costo marginal. Por lo tanto, la brecha serían 2 partido por 10, 0,2. ¿En cuál de los dos mercados tiene mayor potestad o mayor grado de influencia el monopolista? ¿En el mercado 1 o en el mercado 2? El 2. En el 2. ¿Hay dudas? ¿Y qué pueden inferir?
¿En cuál de los dos casos la demanda es más elástica o más inelástica, como lo quiere interpretar? El 2 es más inelástico. Correcto. En el mercado 2, la curva de demanda que está enfrentando el monopolista es más inelástica. Eso véalo al tiro. Eso independiente de que nada hemos dicho hasta el minuto. ¿En cuál de los dos mercados, en apariencia, existe una mayor cantidad de bienes sustitutos, aun cuando no sean sustitutos cercanos? Mercado de los remedios, algún tipo de remedio en particular. ¿En cuál hay mayor cantidad de sustitutos por este bien? En apariencia. ¿En el 1 o en el 2? En el 1. En el 1. Perdón. Buen día. Bien, bien, ¿con quién hablo? Estoy en clase, Cecilia. Ya, chao. Perdón, ¿qué me dijeron? ¿En cuál tendríamos más sustitutos? Aun cuando no sean cercanos. Que en el 1 hay más sustitutos. Correctly. Bien. ¿Hay dudas? Bueno, esto analícenlo, pero claramente es complejo. Pero analícenlo. Estudien un poquito, no les va a hacer mal. Aquí es un repaso de lo que hemos visto en el fondo de las causas de formación de monopolio. Recuerden, en un monopolio sí existen las barreras de entrada, no hay movilidad en los recursos sin costo, que era uno de los preceptos o axiomas de las condiciones para la existencia de un mercado competitivo. Y pueden haber barreras técnicas, tales cuales como por ejemplo el control de los factores productivos. Recuerden que si una empresa controla los factores productivos que se requieren para la producción de los distintos bienes y servicios, mediante su estrategia o sus prácticas de contratación de factores, puede llegar a sacar a su competencia. También están las barreras legales. Cuando usted descubre algo, cuando usted patenta algo, durante un tiempo va a estar bajo el amparo de la ley y por lo tanto no van a poder copiarle ese bien o servicio. En la medida que usted tenga la patente, la licencia, etcétera, o un derecho a autor, si es una obra de teatro o una canción, obviamente va a tener durante un tiempo la potestad de operar como un monopolio. Aun cuando no lo sea por ley, porque existe la ley antimonopolio. Pero podría ejercer algún tipo de práctica monopólica. Y aquí algo importante, el monopolio natural. Que estos eran los monopolios naturales o espontáneos que definimos hace un minuto, hace alguna clase atrás. Y esto tenía que ver con que el tamaño de la empresa era tal que por sí sola era capaz de satisfacer toda la demanda. Entonces, si había muchas empresas que se estaban disputando una demanda que era un tanto limitada, alguna de ellas, mediante eficientar sus procesos de producción, podría llegar a desplazar a la competencia y operar con costos menores. ¿Y eso qué significa? Que de manera espontánea podría llegar a quedar como una sola. Y en ese caso, eso sí, métanselo bien en la cabeza, tiene que darse la situación en la cual una empresa por sí sola es capaz de satisfacer toda la demanda. ¿Y qué ocurriría? Que si existiera más de una, los costos, como la que va a quedar es la más eficiente, al existir más de una, los costos de producción serían mayores. Por lo tanto, se pierde eficiencia y los precios a los cuales los bienes llegarían al mercado serían mayores. Por lo tanto, podría ser conveniente, a pesar de la ley antimonopolio, que quede la más eficiente, que es el caso de lo que conocemos como monopolio natural. Léame la lámina. Perdón. En particular, aquí lo que estamos hablando, recuérdese cuando vimos el gráfico y la explicación de la zona de economía y deseconomías de escala,
y comparamos la forma de U, porque eso es válido, la forma de U de los costos medios de corto con los costos medios de largo. Ambas tenían forma de U, pero el costo medio de corto plazo se explicaba estrictamente por cuestiones internas a la empresa, con el cómo ella combinaba la dotación de factores productivos, capital y trabajo. Mientras que en el largo tenía que ver con los rendimientos a escala de los factores, además de las variaciones en atributos externos, como por ejemplo los precios. Y ocurre en los mercados de servicios, de las empresas de servicios, que son las que tendrían una mayor posibilidad de actuar como monopolios naturales. ¿Cuáles son las empresas de servicios? Luz, agua, gas, televisión por cable, etc. Entonces, léame esta lámina y explico el mono al tiro. Bien, tenemos la función ingreso medio o demanda. A partir de ella inferimos el ingreso marginal. Buscamos la condición de optimalidad. Este es el costo medio de largo plazo, costo marginal de largo plazo. ¿Y qué ocurre aquí? Buscamos la condición de optimalidad. Ingreso marginal igual a costo marginal. Ahí se determina cuánto va a producir esta empresa. Para determinar cómo tarifica, cuánto cobra, nos vamos a la curva de demanda. Ese sería el precio del monopolista. Y si se dan cuenta, como estamos en la región en la cual existen economías de escala, nunca olvide, porque eso es válido, ¿eh? Costo medio, costo marginal. Costo marginal, costo medio. Cuando estamos en la zona de economías, ¿cuál es mayor, el costo medio o el costo marginal? Esta es la zona de economía, de escala. Costo medio es mayor. Listo. Véanlo aquí en el mono. El costo medio va por sobre el costo marginal. Y en particular estamos en esta zona, aquí, donde existen rendimientos, donde no se cumple la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, sino que el costo marginal es creciente. Al ser el costo marginal decreciente, la productividad marginal del factor variable es creciente, o de los factores es creciente. Cada vez somos más eficientes. Entonces, veamos cómo analizamos esta situación. Esta sería la condición de optimalidad. Esta empresa está ganando o perdiendo plata. ¿Cuánto le cuesta en promedio cada unidad? Eso. ¿A cuánto vende? PM. Por lo tanto, esta empresa obtiene utilidades o pérdidas. Utilidades. Utilidades. Sobre normales. Esa área más o menos achurada en verde. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya les voy a explicar al tiro una cosa. Miren, recuerden que tiene que ver con lo que vamos a ver en un ratito más. El caso de un monopolio puro, el caso tradicional. Uy, me quedo chueca, espere. Ingreso medio, ingreso marginal, costo marginal. Para que vayan tratando de inferir desde ya. Costo marginal. Esto era Q sub M. Si se acuerdan, esto era P sub M. Esto era QSO
PSO, el precio socialmente óptimo, y el P sub K. Y había esta pérdida social. ¿Se acuerdan en el ejemplo que hicimos? Esta era la pérdida social, originada por el monopolio. Lo que voy a explicar tiene que ver con las medidas correctivas. Es que hacia allá vamos. Porque obviamente cuando existe un monopolio, a pesar de la ley, la autoridad debiera regularlo. Y una forma de regularlo tiene que ver con lo que voy a explicar, para que se den cuenta desde ya, que después solo lo vamos a analizar. Miren, si existe este monopolio y usted fuese la autoridad, ¿me están siguiendo? Y le permite que exista, pero lo va a regular, ¿qué trataría usted de hacer? Eliminar o disminuir esta pérdida social. ¿Me están siguiendo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, si usted fuese la autoridad, ¿qué precio sería lo óptimo que usted le fijara a este monopolista para que la pérdida social desaparezca? Precio social. Listo. Y nunca olviden, el precio social, que creo que le llamamos de esta manera, ABC, creo que así fue el orden que le dimos a los puntos en el ejemplo. En B, el costo marginal es igual al ingreso medio. ¿Me sigue? Esa es la condición de optimalidad social. ¿Y por qué? Porque el ingreso medio es la curva de demanda en el mercado. El costo marginal reflejaría exactamente la función de oferta si el mercado fuese competitivo. Y por lo tanto, en el punto B se obtiene el equilibrio oferta igual demanda. Si se dan cuenta, ese punto aquí está allí. Costo marginal igual ingreso medio. Pero si usted fuese la autoridad y dice, yo para regularte te voy a fijar el precio en P sub 8, por dar un número cualquiera. ¿Esta empresa le conviene operar o no? Si la autoridad le fija ese precio, fíjense, si la autoridad le fija ese precio, esta empresa va a ganar o perder plata. Sería con pérdida. ¿Le conviene operar? No. Tendría que cerrar. ¿Cuál es el mínimo precio que habría que colocarle en un caso como este a la empresa para que no deje de operar? ¿Dónde lo lee en ese punto? Ahí. Si usted le fija el precio a P14, ¿qué ocurre? ¿Esta empresa gana o pierde? Se mantiene, no, Se no mantiene. ganando. ¿Las utilidades son normales o sobrenormales? Normal. Normales. Ya, entonces ténganlo claro para lo que vamos a ver un ratito más adelante. Listo. Vamos al concepto de discriminación. Lean esto, por favor. Discriminar significa segmentar o separar según algún atributo que permita dicha separación. Y en este caso, lo que permite aquello es la disposición a pagar, es decir, la curva de demanda de cada quien. En la medida que sean separables los segmentos o los individuos, podrá existir la discriminación. Y en este caso, ¿qué significa discriminar? Cobrarle precios distintos por la misma cosa a distintos sujetos, individuos o agentes económicos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y esto está vinculado con lo que vimos hace un ratito, con el índice de Lerner. Si el índice de Lerner fuera 0, es un mercado competitivo. En tal caso,
el monopolista les va a terminar cobrando a todos el mismo precio. ¿Y qué precio? El precio que la gente está dispuesta a pagar. ¿Y por qué? Porque no hay poder de mercado. El índice de Lerner vale cero. La demanda es perfectamente elástica. La demanda es perfectamente elástica. Y ahí no hay diferencia entre ingreso medio, ingreso marginal y costo marginal. Son iguales. ¿Hay dudas hasta aquí? Bien. Cuidado, ¿ah? Si bien, que creo que alguna vez lo dije, si bien esto lo estamos analizando desde la perspectiva del monopolio, hay empresas que se comportan bastante próximas a lo que son los mercados competitivos que discriminan. Entonces hay que tener cuidado. Si bien lo estamos viendo para monopolio, esta es una práctica que se puede dar en cualquier mercado y bajo cualquier tipo de estructura u organización del mercado. Aquí lo vamos a analizar desde la perspectiva del monopolio, pero tengan claro que en el mundo real hay empresas que, a pesar de no ser monopolio, efectúan la discriminación de precios. ¿Entienden lo que digo, no? Como concepto, el concepto que estoy diciendo, nada más. No el cómo lo hace. ¿Me siguen hasta aquí? Niños. Yo por lo menos sí, profe. Ya. ¿Qué tipos de discriminación hay? De primer, segundo y tercer grado. ¿Qué es lo que debe tratar de hacer obviamente la empresa? Bueno, ¿hasta cuánto usted está dispuesto a pagar? Y existe la de primer grado, donde a cada individuo se le cobra el precio máximo que está dispuesto a pagar. La de segundo grado, que tiene que ver con volúmenes de compra. ¿Qué significa eso? Que las empresas efectúan políticas de descuento, o la empresa, si estamos hablando de una, efectúa una cierta política de descuento según el volumen de compra. Eso ocurre en el mundo real, ahí si se dan cuenta no tienen por qué ser monopolio. Lo ven en determinadas ofertas en los supermercados. Algunos de ustedes, no sé si alguna vez fue a la calle Makes, que queda cerca de la universidad, y que ahí le venden al minoreo y al mayoreo. 5 lucas el paquete de tabaco, pero si usted compra 3, llévese 3 en 12. Ahí me están haciendo un descuento por el volumen de compra. ¿Me sigue o no? Y ahí el costo unitario, cada paquete de tabaco, en vez de 5 lucas, me sale a 4 lucas. Y la de tercer grado, que esto tiene que ver con grupos o grandes segmentos de individuos. Pero sí deben ser posibles la separación. Entonces vamos viendo cada una de las discriminaciones. Discriminación de primer grado o perfecta. ¿En qué consiste esto? En que a cada quien se le cobra lo que está dispuesto a pagar. Y puede que les haya dado el ejemplo en las ferias libres. En la feria libre usted ve, ahí el gallo tiene destornilladores, botaditos en la calle, tiene alicates, no sé cómo graficar un alicate, no importa, una tijera, un pseudo alicate, pero no están los precios dispuestos en el suelo. Entonces usted con la patita, si no se quiere agachar, le dice, oiga jefe, ¿cuánto vale el alicate, este destornillador? 2 lucas. Pero si usted va de corbata, seguramente el hombre le va a decir 4 lucas. Ahí, ¿qué es lo que está tratando de hacer el vendedor? Tratar de leer cuál es la disposición máxima a pagar de cada quien. Entonces, si yo estoy dispuesto a pagar, entiendan el concepto, si yo estoy dispuesto a pagar 4 lucas y efectivamente las pago, ¿cuál es mi excedente? Yo como consumidor. Yo manifiesto que estoy dispuesto a pagar 4.000 pesos en el límite y el gallo me cobra 4.000 pesos. ¿Cuál es mi excedente consumidor? Habría. Cero. ¿Cuánto? Dígamelo matemáticamente. 0. Cero. Bueno, eso es lo que trata de hacer el monopolista que discrimina precios de primer grado. A cada quien le trata de extraer
el excedente del consumidor. Cuidado, el mono puede mover a engaño, ¿ah? Porque aquí igual usted percibe, y no tengo por qué cuentearlo, usted me va a decir, no, pues profe, si este es el excedente del consumidor, cuidado, aquí debiéramos trabajar con unidades discretas. Es decir, por una unidad, yo estoy dispuesto a pagar 4 lucas. Si el gallo me vende 2, estoy dispuesto a pagar 3 lucas por cada uno. Y le compro las 2 y le pago las 6 lucas. Por lo tanto, ¿cuál fue mi excedente? 0. ¿Me sigue o no? Aquí hay que verlo en términos unitarios o discretos. No en términos continuos, porque si en términos continuos usted analiza este mono, me va a decir, ¿pero por qué? Pues si ahí hay un excedente. Claro, lo que ocurre es que todo esto no existe, porque estamos hablando en unidades no divisibles, son discretas. Entonces, si yo quiero pagar eso y el gallo me cobra eso, mi excedente es 0. ¿Hay dudas? Aquí no creo, ya, pero también otro ejemplo típico, las consultas médicas. Usted necesita un médico, llama por teléfono a alguna institución de salud o algún médico privado y la secretaria, según la voz que usted tenga y lo urgido que esté por la consulta, le puede decir, bueno, la consulta vale 30, 20, 15 o 70 lucas. ¿Qué es lo que trata de hacer la secretaria cuando lo llama para que usted reserve la hora? Trata de leer hasta cuánto usted está dispuesto a pagar para cobrarle. ¿Hay dudas en la idea? Niños. Niños. ¿Hay dudas? Profe, ¿Perdón? que no hay dudas, por mi parte. Ya. Supongo que los demás tampoco. Aquí, entiendan, primer grado, discriminación de primer grado. A cada quien se le cobra lo máximo que está dispuesto a pagar. Y conceptualmente, ¿qué significa eso? Que en tal evento, en tal caso, el monopolista extrae o se queda con todo el excedente del consumidor. Punto. Ahora, obviamente, ¿tiene sentido el análisis de este tipo de mercado en general? No, porque aquí estamos viendo que habría que separar a cada individuo como un sujeto único y para él tratar de determinar cuánto paga. Digo modelo en términos académicos, ¿eh? Por lo menos a un nivel de complejidad razonable para que seamos capaces de poder tratarlo en este curso. No existe. No tiene lógica, no tiene sentido analizar. Pero el concepto que hay detrás es fuerte, es lo que estamos diciendo. Segundo caso, discriminación por volúmenes de compra. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que se va tarificando según el volumen de compra. Si usted compra entre 0 y Q1 unidades, le van a cobrar P1 por cada unidad. Si usted compra hasta Q0 unidades, aquí ya estamos yendo esto es minoreo, vámonos al mayoreo. Las ventas al por mayor, eso estoy diciendo. Le van a cobrar por cada unidad P sub 0. Si usted compra hasta Q2 unidades, le van a cobrar P2 y así sucesivamente. En este caso, el mínimo precio, según lo que veíamos hace un ratito, el mínimo precio al cual estaría dispuesto a vender el monopolista se da aquí. A precios menores que eso perdería plata, por lo tanto no. Esto es lo máximo que podría estar dispuesto a vender el monopolista para no perder plata, Q sub 3. La condición de optimalidad se dio aquí, pero aún así va discriminando, va tarificando según el volumen de compra. Y esto basta que se den una vuelta por Makes o por Patronato o por donde sea, por donde existe la posibilidad de comprar tanto al minoreo como al mayoreo y le van a tarificar distinto. Y también ocurre en los supermercados, ¿eh? Si usted se compra una cervecita, no sé, por 1.200. Si compra el pack de 6, le va a salir a
950 pesos cada una de las 6 cervezas. Pero eso tiene que ver con el descuento por volumen. En los planes de telefonía celular, en los planes de televisión por cable, qué sé yo. Hay una serie de servicios en los cuales esto ocurre. ¿Hay dudas? Y si se dan cuenta, no tiene por qué ser un monopolio para que exista este concepto. Usted va a un supermercado, en general los precios de los supermercados en algunos productos son bastante similares, pero ese descuento por volumen en muchos existe, en muchos, no en todos los bienes, no en todos los servicios. Y esas empresas no son monopolios, aún así discriminan por precio. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. y la discriminación de tercer grado, que esta es la que frecuentemente más se analiza. ¿Por qué? Porque aquí se trabaja con, entre comillas, grandes grupos de consumidores, los cuales pudieron ser separados a efecto de verificar esa potestad, esa posibilidad de discriminación. ¿Qué es lo que requerimos aquí? Lo que se los dije en algún minuto. Cuando vimos que el monopolista no tenía curva de oferta, lo que ocurría es que la gran demanda que enfrentaba el monopolista podía ser separada en submercados. Y en el ejemplo que yo les analicé, la separé en dos submercados. ¿Y qué es lo que ocurría? Que en ese caso, por volúmenes distintos, les cobraba el mismo precio. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Discriminando en forma de tercer grado. ¿Y qué tiene que ver con esto? Aquí lo que ocurre es lo que vimos en su minuto. Miren, tenemos una gran demanda. ¿Me siguen? Que es posible separarla en dos submercados. Los demandantes tipo 2 y los demandantes tipo 1. A partir de las funciones de demanda, también podemos obtener el ingreso marginal en el mercado 2, el ingreso marginal en el mercado 1. Y sabemos que la condición que tiene que darse es optimalidad de primer grado, ingreso marginal igual a costo marginal. Pero con la particularidad acá, que si efectivamente discrimina y vende en los dos mercados, tiene que ocurrir que el ingreso marginal en el mercado I sea igual al ingreso marginal en el mercado J, en el 1 y el 2. Si pensamos en el 2 como tengo el mono, tiene que ocurrir aquello. Entonces buscamos la condición de optimalidad. Costo marginal igual al ingreso marginal total. Eso ocurre aquí. Ahí se da esta condición de optimalidad. Ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Lo ven monísticamente? ¿Lo ven gráficamente, niños? Sí, profe. Ya. Conocido el ingreso marginal, me devuelvo. ¿Por qué? Porque si va a vender en los dos mercados, en este caso, en el 1 y en el 2, no va a dejar fuera a algunos individuos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que el ingreso marginal al mercado 1 sea igual al ingreso marginal al mercado 2 e igual al ingreso marginal total. Me devuelvo. Voy hasta ingreso marginal 2. ¡Pum! Ahí se daría la condición de optimalidad. Veo cuánto le cobraría a los consumidores tipo 2. Lo leo en la curva de demanda 2. A ellos les cobra P2 por cada unidad. Es el mismo bien, ¿eh? Voy ahora al mercado 1. Ingreso marginal total igual a ingreso marginal al mercado 1. Me devuelvo. Hasta aquí. Conocido el ingreso marginal, tengo la cantidad que va a vender en ese mercado y ahora leo el precio. ¿Cómo lo leo? Yendo a la demanda 1, al ingreso medio 1. Eso ocurre aquí. Y a los individuos en el mercado 1 les va a cobrar P1. Es el mismo bien, pero a algunos individuos se los vende a P1 por unidad y a otros se los vende a P2 por unidad. A P2 pesos, ¿eh? Por unidad. Ahí está discriminando de tercer grado. ¿Pero qué exigía para poder llevar a cabo este tipo de discriminación? Que la demanda total sea separable en distintos submercados o mercados
objetivos más pequeños, mercados de nichos, si usted quiere. Listo, ahí tengo dos nichos. Los flacos y los altos, los bajos y los pelucones, los pelados y los parlanchines, no sé. Por algún atributo el gallo los separó y detectó que tenían distinta disposición a pagar. Y les termina cobrando a cada grupo de individuos precios distintos, por la misma cosa. Eso ocurre también en los supermercados. Si usted, no en todos los bienes que venden los supermercados, pero si usted analiza el Jumbo de la Dehesa y el Jumbo de Maipú, va a notar que infinidad de productos tienen el mismo precio. El mismo precio. Pero hay otros tantos en los cuales se tarifica distinto. Voy a decir una estupidez. El kilo tomate en el Jumbo La Dehesa, 1.399 pesos. En el Jumbo de Maipú, 1.499 pesos. Por el mismo kilo de tomate, a la gente de Barnechea o de la Dehesa les cobra casi 1.400 pesos y a los otros, a los de Maipú, casi 1.500 pesos. ¿Y por qué lo puede hacer? Si se dan cuenta, y sin prejuiciar, y tampoco pretendo denostar o maltratar al grupo consumidores, pero podemos inferir que a priori, ¿cuál grupo tiene un mayor poder adquisitivo? ¿El de Maipú o el de Barnechea? ¿O la de eso? Jueguense, díganlo, si algo que se ha conversado en el vulgo todo este año y medio que llevamos desde el estallido social. ¿Cuáles podemos El de prejuiciar? Barnechea. Listo. Por lo tanto, piénselo desde la cuestión práctica. ¿Quiénes tienen una mayor cantidad o una mayor posibilidad de sustituir los tomates por otros bienes? ¿Los de Barnechea o los de Maipú? Alimentarse con otro tipo de cosas, no con el tomate. ¿Quiénes tienen mayor posibilidad? A priori, sin mayor análisis. Los que tienen más o menos plata. ¿Qué les dice el juicio? Los que tienen más plata. Obvio. Por lo tanto, logro inferir entonces, ¿cuál de los dos grupos objetivos, Barnechea, Maipú, tienen una curva de demanda por tomates más inelástica? ¿Cuáles tienen menos posibilidad de sustituir el tomate en la dieta alimentaria? La que tenga la curva más elástica. No, pues cuida, ya, pero por eso, en este caso, Barnechea, Maipú, si no nos salgamos del ejemplo, ¿quiénes tienen mayor posibilidad de sustituir el tomate en la dieta alimentaria? ¿Los de Barnechea o los de Maipú? Barnechea. Por lo tanto, ¿cuáles tienen una curva de demanda más inelástica por los tomates? ¿Maipú o Barnechea? Maipú. Maipú. Y sabemos entonces, porque esto opera igual que un impuesto, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿A quién le va a terminar cobrando un precio mayor? Aquellos sujetos vean el mono, por lo menos gráficamente. ¿Cuál de los dos individuos, la demanda 1 o la demanda 2, es más inelástica? ¿Cuál es más inelástica? La demanda 1. La demanda 1. ¿Por qué? Porque tienen una menor posibilidad de sustituir. Y por lo tanto el monopolista, al darse cuenta de aquella situación, cuando separa los mercados, les cobra un precio mayor a aquellos que tienen una curva de demanda más inelástica. ¡Ojo! A sabiendas, y nunca olviden aquello, que el monopolista opera en la región Elástica. elástica de la curva de demanda que enfrenta. ¿Hay dudas? Y si se dan cuenta, el Jumbo no es un monopolio. No es un monopolio, hay mucha competencia. Desde las ferias libres, los negocios de la esquina y las otras tantas cadenas de supermercados que hay. Aún así, efectúa prácticas discriminatorias, sin ser monopolio. El concepto de discriminación existe allá afuera en la calle, en el mundo real. Por lo tanto, ténganlo claro. Y pasa lo que les digo, en general, por los alimentos, cuando existen estas empresas múltiple planta, les van a terminar cobrando, en general, no siempre, depende del artículo, pero en general, les van a cobrar un precio mayor a aquellos que tengan una curva de demanda más inelástica por ese bien o ese servicio. A pesar de no ser monopolio, insisto. Bueno, si esto lo vemos matemáticamente, lo que ha de ocurrir
en la discriminación de tercer grado en lo siguiente. El ingreso total del monopolista se obtiene como la sumatoria de ingresos en el mercado 1, este es el precio como función de la cantidad, por la cantidad del mercado 1, más el precio, función de la cantidad 2, por la cantidad vendida en el mercado 2, menos los costos totales de producción del monopolista. Bueno, al optimizar, ¿a qué vamos a llegar? A esto. Si derivamos parcialmente respecto de Q1 y Q2, vamos a llegar a esta condición. Que el ingreso marginal 1 es igual al costo marginal, el ingreso marginal 2 es igual al costo marginal. Lo que hicimos en la lámina anterior. En consecuencia, el ingreso marginal en cada uno de los dos submercados tiene que ser igual, para que vendan ambos. Si a todo evento el ingreso marginal de uno de los mercados fuese mayor que el otro, vende solo en un mercado, no en los dos. ¿Y qué significa esto en términos de las elasticidades? Lo que viene a continuación. Esto es lo que vimos en el monito. Y este es el mono que yo les presenté en algún minuto. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Lo que ya inferimos según el gráfico anterior, que aquí lo estamos volviendo a formalizar solamente. Buscamos la condición de optimalidad, costo marginal total igual a ingreso marginal total, me devuelvo, el costo marginal tiene que ser igual al ingreso marginal 2 e igual al ingreso marginal 1. Conocido eso, leemos los precios. En el mercado 2 cobra P2, en el mercado 1 cobra P1. ¿En qué mercado está cobrando en este monito un precio mayor? En el mercado 1. ¿Y por qué? Si nos fijamos gráfica o geométricamente, ¿en qué mercado la curva de demanda es más inelástica, más vertical? ¿En el mercado 1 o en el mercado 2? ¿La línea verde o la línea azul? ¿Esa o aquella? ¿En cuál mercado es más inelástica, más vertical la curva de demanda? En el mercado 1. Obvio. Que es lo que habíamos inferido hace un ratito. Eso entonces lo manifestamos en términos de los ingresos marginales. Sabemos que el ingreso marginal tiene que ser igual. ¿Y qué es lo que es el ingreso marginal? El ingreso medio o precio, factor de 1, esto lo hemos visto 2 o 3 veces antes, factor de 1 menos 1 partido por el coeficiente de elasticidad de la demanda 1, igual a el corchete, pero ahora en función del coeficiente de elasticidad de la demanda 2. Según el gráfico, como el precio 1 era mayor que el P2, tendría que estar ocurriendo esto, es decir, cobra un precio mayor P1 en aquel mercado en el cual la demanda es más inelástica, a sabiendas de que el monopolista opera en las regiones elásticas de la curva de demanda que enfrenta. Por ejemplo, miren, ya, si nos dan las elasticidades, ¿qué mercado tiene una demanda más elástica, el 1 o el 2? Según el dato que estoy asumiendo para ejemplificar. El mercado número 2. Listo. Reemplacemos las funciones. ¿Qué nos va a quedar? P1, factor de 1 menos 1/3, igual a P2, factor de 1 menos 1/4. ¿De dónde? 2/3 P1 es igual a 3/4 P2.
¿Me siguen o no? Por lo tanto, P1 es igual a 9/8 P2. Es decir, si P2 fuese 8, implica que P1, ¿cuánto es? 9. 9. ¿En qué mercado cobra un precio mayor? En el mercado 1. ¿Y por qué? Porque la curva de demanda del mercado 1 en términos de su elasticidad, como es respecto del 2, ¿cuál es más inelástica o menos elástica? Mercado 1, mercado 2. El 1. ¿Ah? El 1 es más inelástico. Correcto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay? No, no hay señoritas No, hoy día, parece. No hay dudas. No, hoy día no vino ninguna niña a clase. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, hasta aquí llegamos hoy día. Cuídense, nos vemos el lunes. El lunes les doy las notas, porque no todos los colegas han terminado de corregir. Pero buenas Profe, están las pruebas. gracias. Chao. Chao, profe, se cuida. Chao, profe. Entonces dejamos de compartir, finalizamos.